Hola, buenos días. Es para mí un placer continuar con vosotros en el tema de OpenVino. Este módulo, como bien es sabido, tenía que ver con inteligencia artificial. La primera parte estuvimos trabajando y viendo qué líneas qué dispositivos, tanto a nivel hardware como a nivel software, qué productos comerciales tiene Intel para el ámbito de la inteligencia artificial. Y en esta segunda parte lo que nos vamos a centrar es cómo desplegar una solución que previamente hemos entrenado. En esa primera parte del vídeo trabajamos, ya os digo, herramientas tanto software como hardware y dentro del roadmap y anuncios que ha tenido Intel, pues qué nuevas plataformas vamos a tener en los próximos meses, destinados también en el ámbito de inteligencia artificial. Y en concreto, en las herramientas software, lo que vimos es que existía dentro del entorno de OneAPI una toolkit específica para inteligencia artificial que era IA Analytics, ¿no? Y luego eso nos podría valer sobre todo para realizar fases de entrenamiento de un modelo que tengamos pues para Deep Learning o para Machine Learning. Pues podemos entrenarlo y una vez que tenemos ese modelo entrenado, pues la segunda fase sería la fase de despliegue en el cual se ejecutaría la inferencia. Y para ello Intel lo que tiene es el toolkit de OpenVino, que como mencionamos en el apartado anterior nos permite realizar despliegue en la mayor parte del hardware que comercializa Intel, ¿no? Entonces, una vez que tenemos entrenada una red, pues lo transformamos en un formato específico que soporta OpenVino, y OpenVino me va a facilitar ese despliegue, puesto que podemos ejecutar el modelo tanto en procesadores de propósito general, en GPUs, en FPGAs o incluso en aceleradores del ámbito neuronal. Bien, pues eso es lo que vamos a ver en este conjunto de transparencias que os muestro aquí a continuación. Os dejo como enlace y referencia toda la entrada a la documentación, a la instalación y casos de uso de OpenVino Toolkit, y como puntos que vamos a trabajar en este conjunto de transparencias y en este vídeo va a ser una breve introducción a OpenVino, en el cual vamos a explicar las fases que conlleva el propio modelo, la utilización del modelo de OpenVino. Una vez ya entrenada una red, pues cómo podemos pasarlo a formato OpenVino y luego cómo podemos ejecutarlo propiamente con OpenVino, ¿no? Veremos qué opciones existen y qué soporte tiene tanto a nivel de sistema operativo como las diferentes alternativas de instalación, puesto que OpenVino, como he mencionado anteriormente, se utiliza para la fase de despliegue, la fase de inferencia. Una vez entrenado un modelo, cuando lo vayamos a llevar a producción, pues se va a ejecutar, ¿no? Entonces, podemos ejecutarlo en infinidad de sistemas operativos y también en infinidad de hardware, ¿no? Luego lo veremos los diferentes paquetes de instalación que existen, incluso dockers de instalación, o incluso también tenemos una solución de ámbito cloud, donde podríamos testear nuestro modelo desarrollado en qué hardware es el más adecuado, ¿no? Esto ya lo mencionaré posteriormente. Dentro de toda la toolkit de OpenVino también hay una serie de modelos que ya están preentrenados, que se conocen con el nombre de Open Model Shoe. Bueno, el Open Model Shoe no es ni más ni menos que una colección de modelos ya entrenados. No es propiamente dicho de OpenVino, sino que son modelos generalistas que pueden haber sido entrenados en diferentes frameworks. Tenemos desde PyTorch, TensorFlow, etc. Y luego veremos cómo poder ejecutarlos con OpenVino, qué modificaciones son las que habría que hacer, cómo invocar a un optimizador, el Model Optimizer, que esto me va a permitir generar el modelo en formato OpenVino, y aparte de ello introducir ciertas optimizaciones. Optimizaciones a nivel de fusión de capas en una red neuronal, incluso optimizaciones a nivel de ejecución. Porque utiliza aritmética pues más reducida, y esa aritmética más reducida pues tiene mejor rendimiento, ¿no? Sin llegar a pérdidas de precisión del modelo. Aún así, dentro del apartado del Model Optimizer ya os diré algunas herramientas que también incorpora OpenVino para analizar la pérdida de rendimiento que podríamos tener cuando ejecutamos el optimizador, y qué opciones a la hora de ejecutar el optimizador podemos, entre comillas, ajustar para que estén en los parámetros de precisión deseados, o que estén dentro de los márgenes que consideramos que están permitidos o permisibles, ¿no?
Luego pasaremos al punto 5, donde hablaremos del motor de ejecución de OpenVINO, el Inference Engine, que nos permite ejecutar el modelo, como os decía, en una amalgama de dispositivos muy amplia. Tenemos desde procesadores de propósito general de Intel, tenemos desde GPUs de Intel también, tenemos incluso FPGAs, o también tenemos lo que se llaman las VPUs o aceleradores del ámbito neuronal, ¿no? Y luego, bueno, pues acabaremos con un resumen y con unos enlaces donde podéis encontrar mucha más información, donde podéis encontrar dónde descargar el propio OpenVINO y también otras alternativas y documentación asociadas a la parte de inferencia de OpenVINO. Bueno, pues vamos a dar comienzo a estas transparencias con una breve introducción de lo que es OpenVINO y su caso de uso, ¿no? OpenVINO, como os decía, es una herramienta de alto rendimiento, es una de las características que tiene, porque está optimizada para mejorar los tiempos de inferencia y tiene la ventaja de la portabilidad. Entonces, esta inferencia que os indico aquí en esta parte, adquirimos alto rendimiento porque se ajusta el propio motor de inferencia al dispositivo target o el dispositivo destinado donde vayamos a realizar la propia inferencia. Y se utiliza, ya os digo ahí, aparece en negrita, para realizar una inferencia de un modelo que previamente hayamos entrenado. Os dejo aquí una URL donde está información tanto de la propia herramienta de OpenVINO, con los paquetes de instalación, con la documentación de uso. En general es esa URL a la que he utilizado para generar todo este contenido de transparencias y luego la última parte del vídeo que veremos de demo. La ventaja que tiene es que me permite realizar inferencia muy rápida y determinar, en función de los requerimientos que tenga mi solución, cuál es la arquitectura más adecuada, ¿vale? Cuál es la arquitectura de Intel más adecuada. Y cuando hablo desde arquitectura, tenemos desde arquitecturas que están en la nube, como el Intel Dev Cloud, a soluciones más en el borde o en el perímetro, in the edge, ¿no? Entonces, tenemos soluciones de alto rendimiento para inferencia de Deep Learning. Tiene la ventaja de que el desarrollo es simplificado y de fácil uso, porque una vez que hemos utilizado ese Model Optimizer, ya los ficheros generados de nuestro modelo lo podemos ejecutar en diferentes plataformas. Y otro punto fuerte que he mencionado es ese, ¿no? Que una vez que ya hemos generado el modelo con esos dos ficheros XML y .bin, uno para describir la topología y la arquitectura de la red neuronal y otro para los pesos, podemos ejecutarlo en cualquier arquitectura de Intel, es decir, que el despliegue es anywhere. Es la ventaja principal que tiene OpenVINO. Bien, pues ya os he dicho, es una herramienta sobre todo para la fase de inferencia, esto ya lo he comentado en varias ocasiones, para aquellas herramientas sobre todo de Deep Learning, de aprendizaje profundo, y tiene la ventaja de que funciona en múltiple hardware, ¿no? Es decir, aquí os lo indico, con la misma API, con el mismo motor de inferencia, puedo ejecutarlo desde los procesadores de CPU, procesadores de propósito general de Intel, tanto en ámbito empotrado, como podrían ser los Atom, como alto rendimiento, como podrían los Xeon, o de tipo desktop como los Core. También puedo ejecutarlo en las GPUs de Intel, tanto integradas como discretas. En el vídeo anterior ya os mencionaba también cómo la evolución de Intel ha apostado a nivel de GPU y tiene dentro de su roadmap pues generar lo que llaman el Ponte Vecchio, la arquitectura Ponte Vecchio, que va a ser una GPU o un acelerador, por llamarlo más generalista, de alto rendimiento, que a priori, al menos las primeras cifras, nos ofrecen un rendimiento superior a la GPU más potente a día de hoy de NVIDIA, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de procesadores más del ámbito neuronal, ¿no? Como pueden ser el Gaussian o pueden ser los Neural Accelerators, estos de aquí, o también los basados en Myriad, ¿no? Que serían el NCS, el Neural Stick, que era este dispositivo que podíamos conectar por USB,
u otro tipo de dispositivos como serían los Vision Accelerators. ¿Vale? La ventaja que tiene es que al tener una API unificada, en función del dispositivo destino, utiliza unas librerías de tratamiento de imágenes basados en CV, en OpenCV, y en función del dispositivo, bien sea una GPU, pues podremos trabajar con OpenCL, ¿vale? Como backend, o si tuviésemos un Intel CPU, pues lo más probable es que llamase a las librerías optimizadas como son la OneDNN, ¿no? Y todo ello de manera transparente para el programador, es decir, que una vez ya tiene entrenado el modelo, solamente tendría que pasarlo por el modelo optimizer y ya lo tenía disponible para ejecutarlo en toda esta amalgama de arquitecturas. Ese es el punto fuerte y el punto principal que yo le veo muy interesante por la parte de OpenVINO. Bueno, pues esto que os muestro aquí serían como las diferentes fases a llevar a cabo dentro del modelo de programación y de desarrollo de una solución de Deep Learning. La primera fase correspondería con la construcción del propio modelo, y para ello pues podríamos entrenar el modelo con los frameworks más habituales, tanto TensorFlow, también está Café, bueno, Keras sobre TensorFlow, tenéis PyTorch, etc. ¿Vale? Eso sería una alternativa, construiros vuestro propio modelo, vuestra propia red neuronal de partida y entrenarla según sea el campo de uso, ¿vale? Eso sería una primera alternativa. O la otra alternativa es cogeros ya un modelo entrenado, o mejor dicho, preentrenado, que existen infinidad de ellos. Hay, en el Open Model SU hay muchísimos modelos, más de 100 modelos ya optimizados y ya preentrenados. Son modelos generalistas. Y lo que podríamos hacer es hacer lo que se denomina el fine tune, que sería el ajuste en el caso de uso que vamos a utilizar este modelo. Es decir, que existirían esas dos alternativas. Repito, entrenar el modelo de cero o como punto de partida utilizar un modelo ya preentrenado. ¿Vale? Esta fase normalmente se hace externa a OpenVINO y era lo que os decía, que podéis utilizar el OneAPI como poníamos en el vídeo anterior, y en concreto pues el toolkit de inteligencia artificial, ¿no? El de inteligencia artificial, el Analytics de inteligencia artificial. De hecho, el propio toolkit de inteligencia artificial de OneAPI pues ya tenía el modelo basado en Python optimizado para arquitecturas de Intel, ¿no? Entonces tiene también optimizado lo que son los propios frameworks, tanto TensorFlow como PyTorch, que suelen ser los frameworks más habituales. Eso sería la primera fase. La segunda fase sería la de optimización, ¿vale? Que es lo que tenemos, bueno, las transparencias, ahí os he dicho, la parte de entrenamiento. La parte de optimización. Una vez que ya tenemos el modelo preentrenado, o mejor dicho, una vez que ya tenemos el modelo entrenado y ya hemos hecho todo el testeo, cumple los requerimientos de precisión, pues lo tenemos que pasar a formato OpenVINO. Y eso sería la segunda fase, que sería la fase de optimización. Bien, la fase de optimización a su vez conlleva dos partes, por así decirlo. Una primera parte que sería la invocación del Model Optimizer, que lo que hace es convertir el modelo que previamente ha sido entrenado en esos frameworks generalistas como pueden ser TensorFlow o PyTorch y obtener una representación que entiende OpenVINO, ¿no? Que sería esta representación intermedia, que serían dos ficheros que genera XML y .bin. Bien, dentro de la fase de optimización hay otra parte que sería interesante también analizar. Bueno, pues aquí os dejo dos herramientas que ya las analizaremos un poquito más en detalle a continuación, que sería el Post-Training Optimization Tool, que es una herramienta que os permite adaptar la precisión de algunas capas y evaluar cuál es el impacto que tiene, ¿vale? Eso se utiliza fundamentalmente porque si utiliza una precisión reducida en nuestro modelo, pues va más rápido, pero no sabemos el impacto que tiene a nivel de precisión, ¿no? Si se deteriora mucho la precisión. Entonces, con este Post-Training Optimization Tool podemos llevar a cabo ese análisis, ¿no? Incluso con esa otra herramienta de Deep Learning Workspace podemos visualizar y ver también otro análisis extra, que sería una optimización a nivel de fusión de capas, ¿vale? Eso luego veremos también un poco más en detalle. Bien, esa fase sería la que yo denomino más bien optimización. Y luego sería la fase de despliegue, que es la última que tenemos aquí. La fase de despliegue nos permite ejecutar nuestro modelo en diferentes arquitecturas.
Bien, entonces esta fase de despliegue lo que hace es invocar en fase de despliegue al Inference Engine, al motor de inferencia, que abstrae la ejecución de nuestro modelo en las diferentes arquitecturas. O bien en arquitecturas que se basan en procesadores de tipo CPU, ahí os dejo los tres que os decía, más para empotrados tipo Atom, de tipo desktop como serían los Core, y los de tipo de alto rendimiento como serían los Xeon. O bien podemos ejecutar nuestra solución en una gráfica de Intel, y de hecho tiene soporte para las gráficas integradas y discretas, ¿no? También en el tema introductorio os hablaba de estas nuevas gráficas que tienen el roadmap Intel que va a sacar, que vienen con el XE, ¿no? Que son las gráficas más modernas, ahí las tenéis, las Iris XE. Y luego la otra alternativa sería ya la utilización de dispositivos ad hoc más específicos relacionados con el tema de la inteligencia artificial, como serían los procesadores neuronales Movidius, ¿vale? Lo que llama VPUs o NPUs, de Neuronal Processor Unit, dependiendo de la nomenclatura que encontréis, o esos procesadores específicos también para el ámbito de visión, como serían los Intel GA, ¿vale? Pero serían esas tres capas. Eso, como comentaba anteriormente, invocamos el motor de inferencia y de manera transparente hace uso de los diferentes niveles de las librerías, aquí os lo indico, o bien OpenCL o bien la OneDNN o la que sea, unido al OpenCV, y ejecuta en el dispositivo destino, en el target destino. Bien, bueno, pues dicho esto y sobre todo, y habiendo introducido ya lo que es OpenVINO, os voy a dar unas breves nociones de qué sistemas operativos están soportados, y no solamente los sistemas operativos que estén soportados, sino también a nivel de hardware que están soportados por esos sistemas operativos. Y también algunas opciones de instalación de todo el entorno, de todos los toolkits, el entorno completo de OpenVINO. Bueno, pues aquí os dejo una transparencia, un poco resumen en el ámbito de las plataformas de tipo CPU. Todos los sistemas y requerimientos a nivel de sistema operativo y los sistemas soportados están en esta URL. Entonces, si queréis desplegar algo en concreto, bueno, pues os animo a que lo consultéis para que sepáis cuáles están soportados. Y en el ámbito de la CPU, pues las CPUs más modernas, por supuesto, están soportadas. En los procesadores Core, pues desde la generación sexta a la actual, a la 11ª, están soportadas, ¿no? Y lógicamente las generaciones futuras pues también van a estar soportadas por OpenVINO. En el caso de los procesadores de alto rendimiento de tipo Xeon, pues serían de la generación primera a la tercera. Y aquí tenéis los sistemas operativos que soportan OpenVINO sobre CPU, que como veis pues son los más comunes de todos, ¿no? Tenéis Ubuntu 18 y 20, tenéis Windows, Windows 10, tenéis dentro del entorno de Linux también tenéis una CentOS o una Red Hat, también tiene soporte para MacOS, incluso tiene soporte para IOTO, ¿no? Es decir, que para CPU basada en Intel, pues tenéis soporte para la amplia mayoría de los sistemas operativos. Bien, si me centro en GPU, tenéis soporte, como os he dicho antes, tanto de las GPUs integradas como las discretas. Entonces, muchas de esas GPUs integradas van en el propio System on Chip del procesador Core, por eso os dice ahí que van de la generación sexta a la décima. Luego, posteriormente, Intel ha sacado unas gráficas ya discretas, que es lo que se conoce con el nombre de Intel Iris, ¿vale? Aquí os dejo la Intel Iris Plus y la Intel Iris Pro Graphics, ¿vale? Que es lo que, bueno, la más moderna comercial pues sería la de G1, la Intel Iris de G1, que es el nombre comercial que tiene, ¿vale? Y esta, bueno, pues es la que aparecería aquí como generación undécima de la arquitectura XE, ¿no? Y como veis también la mayor parte de los sistemas operativos soportados pues son en Linux, tanto Ubuntu como CentOS y la Red Hat en Enterprise, la versión 8, y en Windows, que es la versión que tiene soporte. Si nos vamos ya a procesadores más concretos del ámbito neuronal, en el primer vídeo os decíamos que teníamos la arquitectura Myriad y Movidius, pues unas basadas en arquitecturas conectadas por PCI Express,
¿vale? Que sería un acelerador neuronal, y también teníamos una solución conectada por USB, ¿vale? Que sería el Neural Stick, ¿no? Ahí tenemos ya el Neural Stick 2. Bien, en el caso de los VPUs o NPUs, como veis, tienen la mayor parte de los sistemas operativos soportados. Bueno, aunque aquí no aparezca la Ubuntu 20, yo he probado en la Ubuntu 20 el Neural Stick y funciona perfectamente. Tenéis Windows, tenéis la CentOS y MacOS y Red Hat, y también tenéis la posibilidad de conectar una Raspberry Pi a un NCS y poder realizar la inferencia sobre el propio sistema operativo del Raspbian, que es el que tiene el NCS, ¿vale? Que tiene soporte también para Raspbian. Si nos vamos a hardware concreto de aceleradores relacionados con la parte de visión, que también se conoce con el nombre de VPUs por la parte de visión, bueno, pues tenéis aquí estos tres sistemas operativos, tanto la Ubuntu como la CentOS en el ámbito de Linux, y el ámbito de Windows, pues Windows 10 para 64 bits. Y luego también tenemos un coprocesador neuronal de bajo consumo, destinado también en el ámbito más empotrado, que sería el Gaussian Neural Accelerator, que tiene soporte pues tanto para la Ubuntu 18, la Ubuntu 20 y para Windows, ¿vale? En cualquier caso, si tenéis alguna duda, pues lógicamente en esta URL que está aquí, que he mencionado ya con anterioridad y que está en las transparencias anteriores, Intel pues va actualizando el soporte que tiene para cada uno de los dispositivos y de los sistemas operativos. Entonces, si tenéis alguna duda, pues nada, la consultáis y así podríais saber si la solución que estáis buscando pues está soportada o no lo está soportando. Bien, bueno, pues a continuación, una vez que ya hemos hablado de los dispositivos soportados y de los sistemas operativos que soportan esos dispositivos, vamos a ver cómo poder llevar a cabo la fase de instalación y varias alternativas que existen, ¿no? La primera alternativa, que es la que yo tengo en mi portátil, es la descarga online y la instalación tal cual de un ejecutable que instala ya lo que sería todo OpenVINO, ¿no? Ahí os dejo la URL, lo podréis descargar y demás. Os podéis construir el propio paquete, puesto que el código está abierto y están en los repositorios de Git, ¿no? Entonces os podréis bajarlo e instalarlo. Incluso existe un paquete de instalación propio para Python, ¿vale? Aquí os dejo la URL donde podríais descargarlo, tanto el paquete en fase de inferencia como en la fase de desarrollo, con todas las herramientas del Model Optimizer, etc. ¿Vale? Y también en ámbito local existiría la posibilidad de hacerlo por medio de Dockers, ¿vale? Si no queréis instalarlo todo, que a lo mejor tenéis algún problema de dependencias por asuntos de librerías u otro tipo de cosas, bueno, pues aquí os dejan un Docker que tenéis disponible para Ubuntu sobre todo, y bueno, pues sería tan fácil como ejecutar el Ubuntu 20-runtime si queréis hacer solo la fase de inferencia, o si queréis hacer algo de desarrollo, pues con el -d, ¿no? Pero bueno, que sepáis que también existen Dockers, que puede ser una solución pues más fina si no queréis estar actualizando vuestro sistema o la paquetería de vuestro sistema. Y ya por último os dejo también otra posible solución que me parece interesante, sobre todo cuando queréis hacer el análisis de rendimiento del modelo que habéis creado para saber si cumple ciertos requerimientos o no, y cuál es el hardware que sería más ideal o más adecuado para vuestra solución. Y entonces Intel también ofrece la solución de un cloud, el Intel Dev Cloud, en este caso concreto el Intel Dev Cloud Edge, que difiere del Intel Dev Cloud de OneAPI, ¿vale? O sea, lo digo porque aunque se llaman igual, la manera de trabajar y el software instalado es ligeramente distinto. Pero bueno, con una misma cuenta en Intel Dev Cloud podéis acceder al Intel Dev Cloud de OneAPI o al Intel Dev Cloud de Edge, ¿no? Y también a un cloud con FPGAs, pero bueno. Entonces, en este cloud, en el cloud de Edge, pues aquí os dejo el hardware que está soportado. Tenéis CPUs, pues tenéis gama de esto, pues tanto cores i5, i7 y i9, más empotrados como serían Atoms, y tenéis también de alto rendimiento como serían los Xeon, ¿no?
Tenéis a nivel de GPU de Intel tanto integradas, GPUs integradas, como tenéis las últimas GPUs discretas, que son las más potentes que a día de hoy tiene de manera comercial Intel, ¿no? Y luego aceleradores, pues lógicamente lo que serían las GPUs, bueno, no lo he dicho aquí, también tenéis procesadores de visión, más que de visión, tenéis arquitecturas de tipo Myriad. No está puesto aquí. Tenéis arquitecturas de tipo Myriad. De hecho, hay una tarjeta que me parece que incorpora 4 procesadores VPUs de tipo Myriad. Y también tenéis FPGAs, una FPGA, una Area 10, que está disponible en el propio cloud. ¿Vale? Bueno, hay otras opciones especiales que os comento aquí ya por ir acabando esta parte correspondiente a la parte de instalación, que serían estas opciones especiales. Bueno, pues os comentaba las opciones especiales, pues aquí podéis invocar por paquetería directamente un instalable del runtime de OpenVINO o también la parte de desarrollo, ¿no? Eso sería para paquetería destinada, bueno, pues más parecido a los sistemas tipo Ubuntu o tipo Debian. También si estáis trabajando con CentOS, pues existe paquetería para CentOS y os dejo aquí una URL por si queréis hacer uso de la Raspberry Pi, pues el Raspbian, pues la parte correspondiente única y exclusivamente de OpenVINO, ¿no? Bien, pues dicho esto, os voy a comentar algunos modelos que tiene OpenVINO, que ya están soportados por OpenVINO, y algunos modelos que ya están entrenados, ¿no? Que es esta colección que se conoce con el nombre de Open Models U. Bien, la parte de Open Models U, aquí os dejo también una URL, tiene la ventaja de que son modelos ya preentrenados. Hay modelos que son públicos, que son redes pues que son públicas, como puede ser, pues no sé, la SSD. Tenéis ahí redes neuronales como ya claramente definidas. Y luego tenéis otros modelos que son propios de Intel, que ha desarrollado Intel pues para darle soporte a OpenVINO, ¿no? Y tenéis aquí dentro de los modelos propios de Intel, pues pueden ser reconocimientos de objetos en el ámbito de automoción, o hay algo relacionado con reconocimiento de speeching, ¿no? de lenguaje hablado, y otro tipo de cosas, ¿no? Además, encontráis incluso demos que podéis ejecutar ya con el propio vídeo. Hay por ahí de hecho en la parte de demo final voy a escoger una de estas demos y lo que hace es contabilizar personas en un entorno, ¿no? Eso estaría bien para control de aforos u otro tipo de cuestiones, ¿no? Ya eso lo ejecutaremos directamente en el Intel Dev Cloud, en el Edge, ¿vale? Pero para que lo sepáis, ¿no? Y luego también podéis encontrar dos herramientas que me parecen muy interesantes. Uno, el Model Downloader, que lo vamos a usar en la parte demo, que es un script de Python en el cual podéis listar cuáles son los modelos que ya han sido preentrenados y que están disponibles, y es una herramienta que os baja el modelo de manera automática, es decir, no tendríais que ir a la propia página web y a la URL, sino que vosotros le decís el modelo y automáticamente os lo baja. Incluso os da un fichero, luego lo veremos, un fichero de un README donde os dice en qué formato ha sido entrenado, cuál es la topología de la red y más información, incluso cuál es el dataset con el cual ha sido entrenado y demás. Y otra herramienta que me parece muy interesante es el Accuracy Checker, porque es una herramienta que me permite evaluar la precisión de nuestro modelo sin realizar ninguna modificación, es decir, el modelo que yo descargo, y luego si invoco al Model Optimizer de OpenVINO y realiza alguna optimización, como os decía, fusionar etapas o utilizar precisión reducida en alguna etapa, enteros de 8 bits o lo que sea, pues podríamos evaluar la pérdida de precisión entre el modelo original y una vez que ese modelo ha pasado por el Model Optimizer. Y eso lo podríamos hacer con esta herramienta del Accuracy Checker. Bien, bueno, pues yo creo que son herramientas interesantes que conozcáis y que, bueno, pues que trasteéis con ellas si queréis desarrollar alguna aplicación de inteligencia artificial, de deep learning, y luego queréis desplegarla con OpenVINO, ¿no?
Bueno, aquí os dejo algunos ejemplos de modelos preentrenados. Aquí os hago esto, captura la he hecho en la propia web. Ahí tenéis la primera parte, los modelos preentrenados que desarrolla Intel y los modelos que son públicos, ¿no? Ahí os decía el ejemplo del SSD. Bueno, tenéis infinidad de ellos, ¿no? Modelos de clasificación de imágenes, modelos de reconocimiento de objetos, bueno, hay muchos de ellos, ¿no? Todos están ahí disponibles en la misma entorno de OpenVINO, y con esa herramienta de downloader os podríais bajar el propio modelo ya preentrenado y utilizarlo o hacer un fine tune, ajustarlo en función de las necesidades que tengáis y de los requerimientos que tengáis de vuestro modelo. Bueno, aquí os dejo algunas ideas que tenéis en los modelos preentrenados de Intel. Como os decía, son modelos ad hoc que ya ha desarrollado Intel y que ha preentrenado. Pues tenéis de detección de objetos, reconocimiento de objetos, segmentación semántica, pues en el ámbito de automoción, pues por ejemplo, en una imagen nos dice dónde hay coches, dónde hay ciclistas, dónde hay señales de tráfico, semáforos, incluso peatones. Otros de la estimación de la posición del ser humano. Entonces os segmenta el ser humano con las extremidades, dónde están las piernas, dónde está la cabeza, incluso a lo mejor el ojo derecho, el ojo izquierdo, el brazo derecho, el brazo izquierdo. Bueno, yo creo que es interesante. Para reconocimiento de texto, o detección de texto, reconocimiento de texto, bueno, etcétera. También tenéis reconocimiento de voz y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, en los modelos preentrenados, que estos son ya, repito, más generalistas y no son específicos de Intel, son públicos, pues tenéis modelos de clasificación, os he puesto el ejemplo de la SSD, tenéis modelos de segmentación también, de detección de objetos, reconocimiento de caras, estimación de profundidad, modelos de pintura. Esto no sé si alguna vez habéis visto algún ejemplo que ponéis una fotografía y esa fotografía la reconvertís a una pintura como del estilo de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Pues al final lo pasa por una red neuronal que tiene las características del estilo de Van Gogh o de otro pintor, y esa imagen, pues que puede ser una imagen, una fotografía ordinaria, pues lo pone de esa manera, ¿no? Tenemos también clasificaciones de sonido, reconocimientos de voz, bueno, modelos preentrenados e infinidad de ellos. Aquí os dejo una URL donde podéis clicar, ver, pues eso, tenéis a más de 100 modelos, podéis observar cuál es el que mejor se ajusta a lo que queráis desarrollar vosotros, ¿no? A las necesidades propias que tengáis. Bien, ¿dónde encontrarlos? Pues ahí os he dejado anteriormente la propia URL, ¿vale? Si queréis, voy a clicar aquí en uno de ellos, a ver, ¿vale? Entonces aquí pues tenéis los modelos de OpenVINO, el Open Model View, ¿vale? Aquí tenéis pues eso, los diferentes modelos, modelos que tenéis preentrenados, las demos, los ejemplos, ¿vale? Eso sería un ejemplo, ¿no? Pincharíamos aquí y os diría cuáles son los de Intel y cuáles son los públicos. Bueno, pues nos iríamos a los de Intel y aquí veis, por ejemplo, pues un ResNet, que eso también sería uno más generalista, pero bueno, este me imagino que habrá hecho un tuning, ¿no? Ahí tenéis un face que reconocerá caras, por ejemplo, una identificación de caras, las posiciones del ser humano, bueno, etcétera, ¿vale? O sea que podéis pinchar en cualquiera de estos y bueno, pues como observáis, aquí os pone un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué rendimiento es el que ha obtenido? ¿Con qué framework ha sido entrenado? ¿Cuál es la topología de la red? Por lo menos, al menos la primera capa y el formato que tiene de los canales, ¿vale? Y bueno, cuál es la salida que tiene, ¿no? Bueno, ya os digo que ahí tenéis infinidad de modelos y de casos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las slides, pues ahí os dejo, podéis encontrarlos tanto a nivel de instalación de OpenVINO, ahí os lo dejo, en el directorio Deployment Tools OpenVINO SUE Models Intel, hay muchos modelos que ya están ahí. Podéis encontrarlos en la propia página web, que es lo que os acabo de mostrar yo, en el Open Model SUE. ¿Vale? Y también podéis encontrarlos en el OpenVINO, pues aquí tenéis los diferentes modelos con las características. Ahí tenéis otra red, la LesNet, ¿vale? Entrenada en café, bueno, lo que sea, ¿vale? Y ahí tenéis cada una de ellas, ¿no? Incluso con los niveles de rendimiento
que se han alcanzado, ¿no? Es decir, que podéis de alguna manera identificar cuál es el modelo que mejor se ajusta a vuestras necesidades en función de los requerimientos que tenga y testear cualquiera, ¿no? Bien, a nivel de demos, como os decía, también existen dentro de Open Model View varias demos. Os dejo la URL desde GitHub con varias demos. De hecho, en la propia demo que voy a hacer al final vamos a utilizar una de ellas, que era el conteo de personas en un establecimiento. Y incluso también os ofrece algunos vídeos como casos de ejemplo sobre los cuales pues podéis utilizar esas demos, ¿no? Pues en el caso concreto del conteo de personas hay un vídeo de un agente que va llegando a una zona y entonces pues va incrementándose el contador de personas, ¿no? Y aquí tenéis ejemplos, pues eso, de la posición de las personas, segmentaciones, clasificaciones. Hay tanto ejemplos en C++ como en Python. Eso es interesante, ¿vale? Hacer un deblurring de una imagen, pues quitarle, tratar de que sea más nítida, ¿no? Reconocimiento de texto escrito, reconocimiento de audio. Bueno, pues tenéis infinidad de ellos. De hecho, casi todos esos demos suelen tener 3 ficheros en función de en que estén programadas, si en Python o en C. Pues tiene un fichero como en este caso, que sería el fichero de Python, que si lo ejecutáis directamente os ejecuta el propio modelo. Tiene un README donde os especifica algo más del propio modelo con la propia topología o qué es lo que hace. En este caso, pues Object Detection pues hará detección de objetos, ¿no? Y la lista de modelos que están soportados, ¿no? Pues si yo quiero un Object Detection, pues yo qué sé, aquí lo veis, ¿no? ¿Cuáles estarían soportados, ¿no? Pues tenéis ahí un Face Detection, por ejemplo, para detección de objetos, detección de caras u otros de ellos, ¿no? Esto lo tenéis aquí tratado de sacar en estas 4 consolas el ejemplo, ¿no? Entonces ahí tendríais los modelos que están soportados, la lista de modelos que están soportados, que sería esta de aquí. Bueno, tenéis el modelo Coco, tenéis aquí el Efficient el D0 y el D1, tenéis aquí un Face Detection para conducción o lo que sea, ¿vale? Este sería el propio código Python, es decir, el propio objectdetection.py, y me parece que aquí en esta captura de pantalla invoco, o al menos trato de reflejar en esta línea lo que sería la inferencia frame a frame, ¿no? Ahí haría el detector pipeline, pues haría el submission en el motor de inferencia de una imagen, ¿no? Y aquí en esta parte de aquí pues estaría la parte del README. Esto sería el README, ¿vale? Pues ahí veis qué es lo que hace, ¿no? Pues esta demo muestra la inferencia de un Object Detection de manera asíncrona y bueno, pues os dice más cosas, ¿no? Es decir, que yo creo que es interesante porque os facilita mucho la vida, podéis tener como punto de partida ya algo funcional, sin que tengáis que hacerlo desde cero, ¿no? Sino invocáis ya algo de esto y ya está funcionando. Bien, como herramientas que os mencionaba anteriormente y que vamos a utilizar en la propia demo es el Model Downloader. El Model Downloader os permite descargar tanto los modelos públicos que estaban en la suite del SIU como los modelos de Intel que habían sido previamente preentrenados. Bueno, ahí tenéis el propio fichero de invocación, es un fichero Python y nada, una vez que lo descargáis pues podéis pasarlo directamente con el modelo Optimizer y generar formato OpenVINO y ejecutarlo, ¿vale? Y también podemos convertirlo, ¿vale? Ahí tenéis el converter, que sería convertir los modelos a formato OpenVINO, que es, en lugar de llamar al Optimizer, al modelo Optimizer, pues hacéis la reconversión tal cual, ¿no? Pero bueno, el modelo Optimizer, aparte de hacer la reconversión, también hace optimización, como os decía, de fusión de capas y utilización de aritmética de reducción de precisión reducida, ¿no? Y luego teníamos esta otra herramienta que también os la he mencionado anteriormente, que me parece muy útil, que es el Accuracy Checker, que os vale para evaluar la precisión del modelo una vez descargado y cuánto se degrada cuando invocamos al Optimizer, ¿no? Es decir, la parte de la cuantización, ¿vale? Cuánto es la degradación por el hecho de haber cuantizado, por el hecho de utilizar información reducida y también información, aquí este otro script Python
os mostraría información acerca del propio modelo que ya es estable, ¿vale? Entonces el quantizer os va a mostrar cuantitativamente cuál es la precisión del modelo en formato de OpenVINO SIR tras haber ejecutado el modelo Optimizer y por lo tanto utilizar aritmética de baja precisión. Bien, pues vamos a pasar al modelo Optimizer, que es una de las herramientas que sí que están dentro de OpenVINO y que os he indicado anteriormente. Os voy a explicar cómo se puede utilizar, luego en la demo lo utilizaremos y qué flags de utilización tiene, qué opciones de optimización puede llevar a cabo, cómo se pueden activar esas opciones de optimización y cómo de alguna manera controlar la habilitación y deshabilitación de esas opciones, ¿no? Bueno, pues como os decía, el modelo Optimizer tiene dos cometidos. Uno de ellos sería la reconversión, es decir, los modelos que previamente he entrenado en esos frameworks generalistas como eran TensorFlow, Caffe o PyTorch o el que sea, lo pasamos por nuestro modelo Optimizer y ya tenemos formato OpenVINO, ¿vale? Que sería este formato que tenemos aquí. Genera dos ficheros, en general, normalmente el fichero XML, que es el fichero asociado a la topología de la red, y el fichero .bin, donde están los pesos propios de la red neuronal, ¿vale? Y luego, cuando invocamos a OpenVINO y el motor de inferencia, que es el paso que tenéis aquí, lo que tiene como entrada son tanto los pesos como la topología, y ya invoca el motor de inferencia que por debajo va a llamar a varios backend en función del uso y target destino, ¿no? Si es una CPU, una GPU o un Myriad, o si es un procesador de estos que decíamos de bajo consumo, ¿no? Entonces el modelo Optimizer tiene dos cometidos. Uno, la importación del modelo y pasarlo a la representación intermedia que ya interpreta OpenVINO, y no solamente hace esa transformación, sino que además optimiza, ¿vale? Optimiza el rendimiento. Y optimiza el rendimiento con dos alternativas, ¿vale? Con la fusión de capas y la utilización o cuantización de aritmética reducida en algunas de esas capas, ¿vale? Pero bueno, esto ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, bueno, la parte del engine, que sería la parte que luego veremos, esta parte del engine es la que hace ejecutar nuestro modelo en las diferentes arquitecturas, y en función de la arquitectura que nosotros elijamos, ya de manera automática se encarga de cargar lo que llama plugins. Pues por ejemplo, si lo ejecutamos en una CPU, pues por debajo va a llamar a la librería de la OneDNN, o si lo está ejecutando en una GPU, pues llama a OpenCL por debajo, es decir, carga todas esas librerías necesarias de manera dinámica en función del propio dispositivo. Y la ventaja que tenía, ya os lo mencioné al principio de estos vídeos, es la portabilidad. Es decir, sin necesidad de tener diferentes códigos o múltiples códigos dependiendo del hardware, es decir, con un único código, pues puede estar descrito en Python o en C++, podemos invocar al Inference Engine y podemos ejecutar el modelo en CPUs, GPUs, en el Myriad o en cualquier otro tipo de dispositivo, ¿vale? Eso es cómo funciona. Bueno, pues vamos a pasar a describir brevemente cuáles son los parámetros que podemos ajustar cuando invocamos al modelo Optimizer, ¿vale? Y bueno, qué opciones existen, ¿no? Entonces, el modelo Optimizer, como os decía, lleva a cabo optimizaciones genéricas. Entre las optimizaciones genéricas, una de ellas es la eliminación de capas que no se utilizan y la de fusión de nodos o fusión de capas. Eso también lo hace. El script de invocación es este de aquí, el mo.py, es un script en Python, por lo tanto deberíamos invocarlo como Python. Tiene como punto de entrada el modelo que haya sido desarrollado anteriormente y entrenado pues en TensorFlow, PyTorch o lo que sea, y tiene como salida el directorio donde queremos que genere los dos ficheros de salida, ¿no? Tanto el XML como el .bin, que son los dos ficheros que interpreta OpenVINO a la hora de cargar el modelo neuronal. Bien, ¿qué operaciones de optimización son las que lleva a cabo? Aquí os dejo varias de ellas, ¿no? De hecho, os dejo aquí una referencia pues para que podáis chequearlo y tener más información acerca de la fusión.
Yo os voy a ponerlo con un ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a ver uno de los ejemplos. Tenemos una red que, por ejemplo, tiene varias capas, tiene la Batch Normalization, tiene la Scale Shift, y dentro de cada una de esas capas, dentro de la Batch Normalization, lo que hace es ejecutar una secuencia de multiplicación y suma, y dentro de la capa del Scale Shift lo que hace es multiplicación y suma. Entonces, lo que haría el modelo optimizer, bueno, pues aplicaría una operación de reducción o una operación conmutativa, pues podría poner todas las multiplicaciones juntas y todas las operaciones de suma juntas, ¿no? Es decir, fusionaría esas etapas, ¿no? Entonces, tendría la fusión entre dos capas distintas que a su vez conlleva varias secuencias distintas, y todas ellas las va a hacer en una única multiplicación y suma, ¿vale? O realiza operaciones del ámbito conmutativo, ¿no? Y luego también realiza fusión de operaciones lineales, eso ya lo veremos con un ejemplo. La propia herramienta pues puede fusionar multiplicación y suma de una capa convolucional con otra capa que puede ser una fully connected, ¿vale? Esto lo vamos a ver aquí mediante el ejemplo que os he mencionado anteriormente. Tenéis aquí la capa del Batch Normalization, que sería esta capa de aquí, y la capa que mencionaba anteriormente del Scale Shift, e internamente dentro de cada una de ellas pues está dentro del Batch Normalization sería toda esa secuencia, ¿no? Multiplicación, suma, y del Scale Shift pues sería la multiplicación y suma. Entonces, hay una primera optimización que sería fusionarlas todas ellas en una única, ¿vale? Y habría, que sería lo que os indico aquí, fusión de operaciones lineales en una única multiplicación y suma, ¿vale? Sería el punto 1 y el punto 2, que es lo que se ha reflejado aquí en este cuadrado azul, ¿vale? Que, bueno, se hace tanto en esta primera parte como en esta segunda parte, ¿vale? Se invocan a las dos, entonces esas dos se podrían fusionar. Vale, y la tercera sería la de fusión de operaciones lineales. Entonces esas dos que ya a su vez ha fusionado las multiplicaciones y suma, pues la podemos fusionar con otra etapa, como podría ser esta convolución que tenemos aquí, y entonces en realidad lo que hace es fusionar todas esas tres en lo que observáis aquí que tenéis ahí, ¿no? Entonces lo fusiona todo, esas tres capas, en una sola, ¿no? Entonces lógicamente es una parte de optimización muy importante, porque aparte de eliminar multiplicaciones y sumas entre la etapa del Batch Normalization y del Scale, también fusionaría la etapa de convolución, ¿no? Bien, bueno, eso sería una posibilidad. Y otra posibilidad que también hace el modelo optimizer es una optimización específica de la topología. Aquí os lo dejo un caso concreto para la red neuronal de la ResNet, ¿vale? Donde lo que hace es una optimización que denomina un stride optimization, ¿vale? Y esta optimización se mueve en el caso de que tengamos stride mayores que 1, ¿no? Ahí lo veis, tenemos stride 2, ahí tenemos stride 2, ahí tenemos stride 2, y lo que hace, bueno, pues es añadir esa optimización sobre todo en las capas convolucionales y en las capas superiores a la parte convolucional. Entonces las fusiona, añade una capa de pooling para alinearlas, y de esa manera pues tiene la parte de la optimización. Bueno, eso sería para la parte de optimización. Y otra de las cosas que también lleva a cabo el modelo optimizer, también relacionado con la optimización, es la cuantización, utilizar precisión reducida en algunas capas, ¿no? Bien, pues esto se puede invocar cuando se hace uso del script Python smo.py, y se puede indicarle cuál es el tipo de datos que queremos que genere cuando genera la red neuronal en el formato OpenVINO, en la representación intermedia en los dos ficheros XML y .bin. Bueno, pues en la parte del .bin donde están los pesos, para que vaya en estos formatos. Puede ir en formato de punto flotante 16 bit, punto flotante 32 bit, a media precisión, o formato genérico float, ¿no? Pero sí que es interesante identificar que hay, según el dispositivo de utilización, hay algunos formatos de representación numérica que son los más indicados. Y eso os lo dejo en esta tabla de aquí, porque me parece muy interesante, ¿no? Si estamos utilizando una CPU, lo que nos dice Intel es que el formato preferido y más adecuado es que trabajemos directamente en punto flotante de 32 bits en este momento,
Para punto flotante de 16 bits, pues necesitaríamos una máquina que tuviese soporte con las AVX 512 en formato reducido, ¿vale? Que hasta a día de hoy empieza a haber ya máquinas que lo tienen, pero bueno, sería interesante. Incluso formato en enteros de 8 bits. Recordad que esto sería con las extensiones multimedia, las VNNI, ¿vale? Pero bueno, por preferencia utiliza el de en CPU punto flotante de 32 bits. En el caso de utilizar una GPU, prefiere o es recomendable la utilización de 16 bits, aunque también está soportado el de 32. ¿Vale? De hecho, en una GPU la utilización de 16 bits funciona mejor, normalmente da un rendimiento más elevado, ¿no? Y ya si nos tenemos que ir al Neural Stick o arquitecturas de tipo Myriad, pues los únicos que están soportados a día de hoy serían los de 16, ¿vale? Aquí os dejo en la propia gráfica una imagen para que veáis la diferencia entre el punto flotante de 32 bits, pues los bits destinados a mantisa, los bits destinados a exponente. Si trabajamos en punto flotante 16, pues el bit de exponente y el bit de mantisa. Y bueno, la idea del punto flotante 16 que mantiene el número de bits del exponente y lo que cambia solamente es los bits de mantisa, ¿no? Bien, entonces bueno, luego la parte de la invocación del script Python lo dejo en estas líneas. Ahí se invocaría el propio modelo, pues este sería el modelo AlexNet que ha sido previamente entrenado en Café. Bueno, y la parte correspondiente a la cuantización sería esta línea de aquí, ¿vale? El --data type FP16, ¿vale? Bueno, el resto de flags os voy a comentar en la demo. Tiene que ver con el orden en el que están los canales, si estamos en un canal RGB o si estamos en un canal GBR o lo que sea, y bueno, y luego otras cuestiones asociadas a la propia red neuronal, pero bueno, eso lo veremos ya en la parte de la demo. Aunque bueno, aquí en esta parte os voy a indicar algunos de los flags correspondientes. Bien, bueno, pues las redes neuronales pueden ser entrenadas y pueden haber sido normalizadas los pesos. Pueden haber sido normalizadas en rangos de 0 a 1 o de -1 a 1, ¿vale? O incluso algunas veces lo que está normalizado respecto a unos valores medios. Entonces, para indicarle esa información, pues se puede utilizar estos flags en el Model Optimizer. Toda esta información normalmente viene en el README cuando vais a utilizar un modelo preentrenado. Ya os dice cómo ha sido entrenado, cuál es el framework utilizado, y no solamente el framework utilizado, sino en qué rango de representación están cada uno de los pesos, ¿vale? Luego, la topología de la red, al menos la primera capa, conviene indicársela cuando el modelo no es fijo, que suele ser lo habitual. Le tenéis que indicar con el input shape el modelo de la primera capa, bueno, pues qué resolución de imagen tiene, cuántas neuronas tiene, etcétera. Lo que os decía de los canales, si están en el formato RGB o en el formato inverso del BGR, por ejemplo, si están intercambiados, también se le puede indicar el propio formato. Bueno, ahora os voy a indicar el Inference Engine, las características que tiene el motor de inferencia, cómo podemos invocarlo y qué cuestiones hay que tener en cuenta en función del target destino, ¿no? Bueno, pues para esta parte lo primero que quiero indicaros es que el Inference Engine ya lo hemos visto antes, estaría aquí una vez ya entrenado el modelo y pasado por el Model Optimizer, ya lo tenemos en formato OpenVINO. Y aquí el Inference Engine lo que nos permite es ejecutar nuestro modelo en una amalgama de dispositivos de Intel, ¿no? Y el Inference Engine, el propio motor de inferencia, tiene la característica de que carga de manera dinámica pues las librerías, los plugins que sean necesarios en función del tipo de hardware. Ahí os lo indico. Pues si tenemos una CPU, pues habitualmente va a ser un modelo basado en C++, va a cargar la WAN-DNN. Si tenemos una GPU, pues va a cargar las librerías de OpenCL. Para el Myriad, pues parte también, o un modelo específico para las Myriad, etcétera. Y la ventaja que tiene es la portabilidad que os había mencionado anteriormente, ¿vale? Ahí tenéis la portabilidad, que una vez que lo tenemos generado en formato OpenVINO podemos ejecutarlo en múltiples hardware.
Bien, bueno, pues vamos a pasar a la parte del Inference Engine para que veáis cómo funciona, cuáles son las etapas que tiene y cómo realmente carga esos plugins de manera dinámica en función del dispositivo destino, ¿no? Aquí os pongo el ejemplo. Tenemos el MKL, la librería del MKL, OneMKL y el OneDNN en el caso de que utilicemos una arquitectura de tipo CPU. Si tenemos una arquitectura de tipo GPU, pues lo lleva a cabo mediante OpenCL. Si tenemos un procesador específico de esos de bajo consumo, acelerador visual, pues tendría una API específica, y si trabajamos con el Intel Movidius, pues también tendría una API específica, ¿vale? Entonces, el motor de inferencia se encarga, por un lado, de leer la red, es decir, de leer tanto el XML como el .bin, de crear o arrancar, mejor dicho, el Inference Engine, de manipular la información de la red, porque tiene que cargar tanto los pesos como la topología de la red en el dispositivo. Es decir, si lo tenemos en un acelerador de tipo GPU, tiene que cargar tanto la topología como los propios pesos, ¿vale? Y luego es el encargado de ir ejecutando las entradas, es decir, la imagen a imagen, ¿vale? Y va leyendo las salidas, por la salida propia de la red neuronal, ¿no? Y también es el encargado de levantar la librería, el plugin específico de acuerdo al dispositivo. Bueno, pues es OpenCL, esas librerías, la OneMKL o la OneDNN o la que sea según el propio dispositivo. Bien, bueno, esto más o menos sería el flujo de ejecución del Inference Engine. Aquí os dejo también una referencia por si alguien está más interesado en tener más información. Está en la propia parte de OpenVINO, ¿vale? Entonces lo primero que hace es invocar al propio Inference Engine para arrancarlo, que sería la invocación del Inference Engine Core. Aquí leeríamos la red neuronal, tanto el XML como el .bin, ¿vale? Entonces aquí leería el XML y aquí leería los pesos. Bueno, perdón, en este caso leería también los pesos. Aquí prepararía las entradas, es decir, los inputs, las imágenes que tenemos, se las pasamos también al motor de inferencia, ¿vale? En esta fase cargaríamos tanto el .bin como el .xml de la red en el propio dispositivo, cargaría la red neuronal en el dispositivo y crearía lo que llama un inference request, ¿vale? Para ya irle pasando lo que son los inputs, ¿vale? Los inputs, lógicamente, hay que adaptarlos, hay que prepararlos porque dependen de la topología que tiene la red. Si en primera capa, pues la imagen debe tener un formato de 144 por 144, pues habría que adaptar nuestra imagen a esa imagen de 144 por 144, ¿no? Es decir, aquí preparamos el input frame. En esta fase es donde realmente ya se invoca la inferencia, que se invoca aquí con aquí ya se invocaría el Inference Engine con los inputs que ya tiene, se ejecuta, genera la inferencia y genera los resultados. Y bueno, pues esto se vuelve a ejecutar múltiples veces, puesto que vamos a lanzarle a la inferencia pues múltiples imágenes que se van procesando y nos van sacando la salida, ¿vale? Y esto es más o menos el flujo de ejecución del Inference Engine, ¿vale? Desde el arranque inicial a cargar la red neuronal, a preparar los inputs, a llevar esa red neuronal al dispositivo target y luego lanzar propiamente dicho lo que sería la propia inferencia, ¿no? Aquí os dejo 3 ejemplos típicos de visión por computador. Un ejemplo de clasificación, pues aquí hay personas, ovejas y perros. Detección de objetos, pues detecta dónde están las ovejas, dónde está la persona y dónde está el perro. Y la de segmentación, ¿vale? Segmenta cada uno de esos objetos. En función de la red que tengamos, haremos clasificación, haremos detección o haremos segmentación, ¿vale? Esto por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, ya lo he indicado en el Inference Engine cómo funciona. Solamente por ir acabando, el Inference Engine permite 2 tipos de ejecución. Lo que denomina ejecución síncrona, es decir, hasta que no se completa la fase de inferencia y genera la salida, no vuelvo a invocar al motor de inferencia. Y otro modo sería el modo asíncrono, en el cual voy lanzando de manera asíncrona las inferencias
y solamente cuando el dispositivo esté libre, pues se van a ir ejecutando esas inferencias que estarían como encoladas, y podemos ir chequeando si han ido acabando esas inferencias por medio de una estructura de tipo wait callback, ¿vale? Entonces, aquí os dejo la ejecución síncrona, tenemos la transferencia de la imagen, se lanza la inferencia, se tiene el resultado y ahí ya se procesaría la segunda, siempre de manera síncrona. Y de manera síncrona se lanzarían de manera síncrona, pero solamente cuando el dispositivo esté libre, pues va lanzando las inferencias. Lógicamente, la ejecución asíncrona suele tener mejor rendimiento porque no hay delays en la fase de transferencia, ¿vale? No hay delays en la fase de transferencia. Entonces, bueno, eso es cómo funciona. Podemos medir, de hecho hay varias métricas de rendimiento en el Inference Engine. Están tiempos de latencia, que serían los tiempos que tarda en realizar la inferencia frame a frame, lo que sería el throughput, o el número de frames inferidos por segundo, ¿vale? Y también tendréis el modo throughput, que permite, bueno, ejecutar múltiples solicitudes de inferencia de manera simultánea. Esto se hace por medio de streams, ¿vale? Entonces, aquí os dejo un ejemplo. Lo que ocurre, aquí hemos lanzado varias inferencias sobre el dispositivo simultáneamente, sería el throughput mode, y eso habitualmente da mejores rendimientos, no en latencia, sino globales, mejor throughput, mejor rendimiento global, más frames por segundo en total, aunque los tiempos de inferencia por cada una de las inferencias puede ser que se incrementen, ¿no? Pero bueno. Y ya por último, os dejo aquí una serie de slides con un breve resumen y algunos enlaces de interés con más información para que los tengáis, ¿no? Bueno, lo primero que quería deciros es que los toolkits de Intel son totalmente gratuitos, tanto OneAPI como OpenVINO son gratuitos y se complementan, ¿vale? Recordar, la parte de OneAPI nos puede valer fundamentalmente para toda la fase de entrenamiento, para generar modelos, para afinar el modelo, etcétera, y la parte de OpenVINO se utiliza sobre todo para la fase de inferencia. Ambos toolkits, aparte de ser gratuitos, se basan en mejorar significativamente el rendimiento y la inferencia en las diferentes etapas de todo el proceso, el flow de inteligencia artificial, desde la recolección de los datos, hacer una curación de los datos, entrenar un modelo, y una vez entrenado un modelo, refinar el modelo, hasta la fase de inferencia. Vale, para la parte de OpenVINO os dejo los enlaces de OpenVINO aquí. Para la parte de OneAPI os dejo aquí los enlaces de OneAPI. Recordad que en OneAPI Base tenéis sobre todo las librerías asociadas a las DNN, a la MKL, etc. Y tenéis también un toolkit específico para llevar a cabo la parte de entrenamiento. Tenéis un toolkit específico de inteligencia artificial, donde están desde frameworks optimizados, PyTorch, TensorFlow. Tenéis también modelos ya preentrenados, recordar el Model SIU, etcétera, y esos están optimizados para arquitecturas de Intel, ¿vale? Entonces os dejo los dos enlaces. Creo que estos dos toolkits son completamente complementarios el uno con el otro y cubren lo que sería todo el flujo de ejecución de una aplicación de inteligencia artificial. Y ya por último os dejo aquí información de contacto de Danisoft de nuevo, por si queréis poneros en contacto con ellos. Son el partner de venta de productos de Intel a nivel software en España, y os pueden dar más información, incluso os puede dar asesoramiento. Entonces os dejo aquí un correo electrónico, una web donde están casi todos los productos de Intel que comercializa Danisoft, y también un teléfono de contacto, pues para que podáis contactar con ellos y demás. Bueno, pues por mi parte esto es todo en este segundo vídeo. Agradeceros la asistencia y la visualización de este segundo vídeo, y nada, os animo a continuar y acabar con la última parte de este taller, que es la parte de la demo. Entonces lo he dividido en tres partes. Una primera parte que sería las herramientas que tiene Intel a nivel de inteligencia artificial, tanto hardware como software, o esta otra parte que sería a nivel de inferencia OpenVINO, y la tercera parte que os animo sería una demo, cómo poder descargarse un modelo con el
con el downloader de SU, cómo invocarlo, ¿vale? En CPU, en GPU, invocando al Inference Engine, y cómo también poder hacer la parte correspondiente de la cuantización en punto flotante, 32 bits, 16 bits. Y luego nos conectaremos al cloud de Intel también, y pondremos un ejemplo. La demo que os quiero mostrar es el conteo de personas mediante un vídeo, y cómo tiene la ventaja de que, como en el cloud de Intel tenéis toda la amalgama de dispositivos disponibles, podríamos evaluar el rendimiento que ofrecen cada uno de esos dispositivos, tanto a nivel de inferencia como de throughput. Y por mi parte eso es todo. Agradeceros la visualización.